Buenos días. Esta mañana estudiaremos los siguientes temas: el carácter científico de la historia, la polisemia de la historia, conceptos y categorías, historia e historiografía y los periodos de la historia. Para dar inicio a nuestra clase, empezaremos recordando que la historia es una de las ramas de las ciencias sociales. Por tal motivo, tiene un carácter científico y debe estar organizado bajo cierto método. El método que todos conocemos, el método científico. En relación al método científico, las ciencias sociales varían un poco a lo que son las ciencias experimentales. Por tal motivo, vamos a describir cuáles son los pasos del método científico que lleva a cabo la historia como ciencia. La metodología de la historia son 5 fases: investigación, crítica, explicación, reconstrucción y expresión. El primer paso es la investigación. En este, el investigador o el científico encargado de estudiarla tiene que plantear una hipótesis. El segundo paso es la crítica. En él va a procesar los datos que necesita para comprobar su hipótesis. El tercer paso a llevar a cabo es la explicación. En él organizará toda la información necesaria para comprobar la hipótesis que se planteó. El cuarto paso, la reconstrucción. En ella se realiza la redacción final de la investigación. Y el último paso es la expresión. En ella se sintetiza los resultados para dar respuesta a la hipótesis. Como pueden observar, a diferencia de una ciencia exacta, este método científico no maneja la experimentación, debido a que, como estamos hablando de historia, únicamente se encarga de investigar o analizar los hechos del pasado, y no hay forma que podamos comprobar por medio de experimentación lo que ya ha sucedido. La historia, al ser parte de las ciencias sociales, se encuentra interrelacionada con otras ciencias. Entre ellas tenemos la geografía, que nos ayuda a establecer los espacios geográficos en donde sucede un evento o un hecho histórico. La antropología, que se encarga de estudiar al ser humano, sus características fisiológicas. La arqueología, que se encarga del estudio de los diversos vestigios que ha dejado la civilización humana. La sociología, que se encarga de estudiar las relaciones interpersonales que manejamos como grupo. Para continuar con nuestro temario, el siguiente tema que miraremos es la polisemia de la historia. La historia nos ofrece explicaciones únicas y definitivas, es decir, es polisémica, pues tiene varios significados que dependen del contexto histórico desde el que se pregunte acerca del pasado o bien del tipo de fuente histórica del que se dispone. Es decir, la polisemia nos dice que es que un hecho histórico puede tener diferentes versiones de lo que sucedió o de la causa por las que sucedieron. Pongamos un ejemplo. Tú tuviste un conflicto con otra persona. Tú tienes tu versión de los hechos. La otra persona tiene su versión de los hechos. Pero una persona tercera que los miró tiene su propia versión de los hechos. Eso es tener un carácter polisémico. El tercer punto que trataremos el día de hoy son las categorías de la historia. Para eso lo dividimos en 5: estructura, espacio, tiempo, coyuntura y duración. La estructura es un hecho histórico que forma parte de una red que relaciona los diferentes aspectos previos, posteriores y las similitudes, es decir, es lo que le da forma. El espacio es el lugar donde se llevan a cabo los eventos históricos. El tiempo mide la secuencia de la duración de un hecho. La coyuntura son los factores que lograron que un hecho se llevara a cabo, es decir, es la unión de los factores para poder surgir un hecho histórico. Y la duración puede ser de corta o de larga duración, es decir, puede ser un hecho histórico que suceda en un momento o puede ser un hecho histórico que maneje una duración larga de tiempo, por ejemplo, una guerra. Hay diferentes factores de tiempo desde el inicio
hasta que termina. El siguiente punto que trataremos es la historia y la historiografía. Cuando hablamos de historiografía, debemos tener presente que este tiene varias acepciones o definiciones, pues al mismo tiempo se identifica como el registro escrito de los acontecimientos históricos y la disciplina dedicada a la interpretación de dichos registros. Para resumirlo, la historiografía se desarrolla en dos campos, el teórico y el práctico. Para resumir esta información, podemos decir que la historiografía es la disciplina que se encarga de estudiar la historia, escribirla y describirla. Es decir, un libro de texto de historia es una historiografía. Un folleto que te narra un hecho histórico es una historiografía. Ahora revisaremos el último punto de nuestro temario del día de hoy. Ese es los periodos de la historia. El tiempo histórico es uno de los conceptos más importantes para facilitar el estudio de los procesos. Por ello, se han establecido diversas divisiones cuya finalidad es propiciar la comprensión y dar sentido y orden a lo ocurrido. El tiempo histórico se ha dividido en 5 grandes etapas. La primera de ellas, la prehistoria. La prehistoria se narra desde el origen de los hombres hasta la invención de la escritura. Es decir, es todo el tiempo desde la aparición de los primeros hombres, aquellos que cazaban al mamut y se encontraban en la etapa de glaciación, hasta que evolucionaron lo suficientes para escribir. La segunda etapa, la Edad Antigua, surge desde la invención de la escritura hasta la caída del Imperio Romano. En este periodo de tiempo nacieron las grandes civilizaciones, la egipcia, la griega, la romana, la china, la mesopotámica, entre otras. La tercera etapa es la Edad Media, que va desde la caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América. En esta etapa surgen los grandes reinos, como el reino inglés. Manejamos otras cuestiones, por ejemplo, culturales, de lo que vendría siendo la caballería o los señores feudales, las epidemias y el poderío de la religión católica. La cuarta etapa es la Edad Moderna, que surge desde el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa. Algunos eventos importantes de este periodo de tiempo fueron, por ejemplo, la creación de la Nueva España, surge la era pirata, por mencionar algunos, y la quinta etapa que se maneja en el periodo del estudio de la historia es la Edad Contemporánea. Su periodo de tiempo es de la Revolución Francesa hasta nuestros días. En ella se estudian los grandes eventos que han surgido en el último siglo, la Primera Guerra Mundial, la crisis económica de 1929, la Revolución Rusa, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, los ataques terroristas del 2011, por mencionar algunos puntos. Ahora, para terminar nuestra clase, vamos a dejar las actividades a elaborar. Van a elaborar un cuadro sinóptico con la información de los temas estudiados el día de hoy y para cerrar nuestro bloque van a elaborar un cartel que demuestre la importancia del estudio de la historia. Este cartel lo pueden hacer de dos formas, uno en forma digital bajo alguna aplicación o la segunda en físico en una hoja de máquina. Recuerden, pueden agregar frases, imágenes o cualquier cosa que ustedes crean que demuestra la importancia de estudiar historia. Yo me despido, deseo que tengan un buen fin de semana.